Ya. Muchas gracias, Marlon, por la invitación que se ha realizado. Y bueno, y vamos a compartir un poco de lo que tenemos en el día a día para los emprendedores que nosotros nos encontramos apoyando. Listo, bienvenido. Comencemos a compartir pantalla. No olvidar que este evento es grabado de tal forma que cuando ustedes vayan a hacer o recordar alguna de las de los usos que se va a dar en este momento en el Excel, los puedan tranquilamente repetir de nuevo. Bueno, nosotros debemos recordar que ahorita el Excel, digamos, es una herramienta aliada para lo que nosotros necesitamos en el día a día, en cuanto a lo que son las funciones, lo que son las partes de fórmulas, lo que son atajos y lo que son, digamos, el manejo de tablas dinámicas, que es bastante una ayuda bastante empleada para lo que se necesita en la parte contable. Cabe mencionar que nosotros primero debemos de primero comenzar conociendo lo que son, digamos, funciones que nos van a ayudar, digamos, de una manera dinámica para poder, digamos, dinamizar, digamos, nuestro trabajo también. Entonces yo voy a comenzar ahorita, digamos, con lo que va a ser alternado, lo que son funciones y lo que son, digamos, una formulación de un impuesto a la renta para lo que estamos viendo ahorita, lo que es la presentación del mes de marzo, para poder tener claro lo que vamos a hacer y poder saber qué sería lo que compartiríamos en esta hora y una parte de atajos. Bueno, entonces voy a comenzar con la parte con lo que es las fechas. A veces nosotros en la parte de las fechas siempre vamos a digitar, digamos que en el día a día que yo estoy abriendo un libro de Excel, yo digamos a ver, como el día de hoy, que ahora es el 8 de marzo del 2022. Entonces yo a veces digito la fecha para poder poner en un libro. Cuando a veces yo puedo poner solo con control, punto y coma y automáticamente me aparece la fecha del día de hoy. Ahora, si es que yo tal vez la quisiera, digamos, cambiar o el formato que yo necesite, solo voy a hacer, digamos, un atajo que va a ser control 1, que me va a llevar a la columna de fecha, y yo puedo cambiar el formato de lo que yo necesito, que va a ser, con el atajo de control 1 voy a abrir lo que es el formato de celdas. Entonces, es un atajo que me va a ayudar mucho a mí en esta parte para poder cambiar los formatos. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera hacer, digamos, de un libro? Que yo quiero que se vaya cambiando la fecha de día a día, cada que yo lo puedo ir abriendo. Es decir, digamos, si yo tengo un control de cuentas por cobrar o una factura que la voy haciendo día a día, entonces yo solo voy a digitar solo la función igual hoy. Y al mismo tiempo me va a aparecer la fecha. Y cada día que yo cierre y abra este libro, o digamos, si yo abro mañana, el libro se va a poner automáticamente 9 de marzo. Ahora, ¿qué pasa? Es que yo quisiera tener en ese mismo libro, yo quiero tener que también se vaya cambiando el mes también, igual como la fecha. Yo voy a sacar de la fecha con la función mes, el mes que tengo específico que aquí sería en este caso el mes de marzo, que sería 3. Ahora quiero sacar el año, igual a año, de la misma fecha que estemos viendo al momento, y me ha sacado el año 2022. Esta parte para poder desgregar información para lo que nos puede ayudar mucho la función mes y el año para lo que son la parte de tablas dinámicas, que es muy interesante en cuanto al análisis de información, ¿ya? ¿Qué pasa aquí ahora? Digamos que cuando yo trabajo en el día a día y a veces me piden unos reportes, dicen, ¿sabe qué? Necesito el valor mínimo de una cierta cantidad de una tabla. Entonces, a veces lo que nosotros acudimos es poder ver el valor, digamos, menor en una tabla para poder ir viendo si es que cuál es está así, pero a veces no queremos, digamos, estar mucho con el tema de filtros. Entonces, yo puedo poner, digamos, yo tengo al lado derecho ahorita una tabla en la que están colores, cantidades, valores y totales. Entonces yo quiero saber cuál es el valor mínimo del total en este caso, ¿ya? Entonces yo voy a decir aquí, voy a ocupar la función min. Entonces como el valor min es como decir el valor mínimo de un rango. Entonces yo señalo el rango que voy a aplicar y pongo enter, ¿ya? Entonces aquí en este caso es el valor de $10. Ahora quiero ver el valor máximo. Entonces la función que vamos a ocupar aquí es igual max. Igual max, el valor máximo de un rango. Entonces, en este caso aquí es $150, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo quisiera ver dentro de lo que es la cantidad, ¿cuál es el promedio?
de una cantidad. Entonces, ¿qué es lo que a veces nosotros hacemos? Sumamos todo y eso dividimos para la cantidad que tenemos de casilleros. Entonces, esto va a ser, digamos, aquí dividido para 8 como un ejemplo. Aquí va a ser 61,25, que lo haríamos de esta manera. Yo aquí podría poner solo igual promedio y señalo todo la cantidad que voy a ver. Y llego a los 61,25 sin hacer otras alternación de formulaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces yo estoy trabajando con una hoja y quiero hacer una suma, digamos, para no hacer como lo que hice ahorita yo de igual suma y vuelta señalo el rango de esta manera. Entonces yo quiero hacer, digamos, una manera como un atajo nomás. Entonces yo aplasto al Shift y aplasto la tecla igual. Y ahí se me va a señalar desde la parte inferior hasta la parte superior. Yo solo pongo Enter nomás, que sería como un atajo más rápido en cuanto a la información, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo quisiera, digamos, esta fórmula, digamos, arrastrarla para al lado derecho, para hacer como un copia, para no hacer una copia, o tal vez hacer un control C y un control V. Yo tranquilamente esto puedo hacer con un atajo para hacer, digamos, un relleno rápido. Digamos, cojo, señalo Shift, la señalo con la flecha a la derecha y aplasto Control D y me va a rellenar la fórmula para la derecha. Entonces nosotros sabemos que si esto queremos rellenar, digamos, para la parte inferior va a ser un Control J y para rellenar a la derecha va a ser un Control D, ¿ya? Entonces nosotros tenemos este tipo de formulaciones que nos pueden ayudar mucho también en cuanto a la ayuda diaria, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros que quisiéramos saber de una base de datos, ¿cuántos datos tiene una base de datos en sí? Entonces yo digo aquí, voy a contar cuántos campos hay en la columna que dice color, que es la que estamos viendo en este momento. Le voy a señalar el color amarillo. Bueno, como está con un filtro con formato condicional, se me ha señalado ciertos campos nomás, ¿ya? Entonces voy a poner igual. Entonces voy a contar los datos. Voy a ocupar la función contará. Dice que ocupando la función contará, me dice que hay 7 casillas que tienen información. Pero aquí veo que hay una casilla. Yo quisiera ver ahora en una base de datos qué función me puede ayudar para poder ver cuáles casillas son las que están vacías. Aquí voy a ocupar la que es la función contar punto blanco. Y señalo el rango al que voy a ocupar yo. ¿Ya? Entonces dice que aquí. Entonces, ocupando la función contará, he visto que aquí hay 7 datos que están llenos dentro de las casillas. Y con contar punto blanco va a haber una casilla que está sin un dato específico, sea un texto o un número, que es parte importante en sí. Bueno, y avanzando en esta parte, digamos, de lo que son las funciones, también vamos a poner ya, vamos a entrar en una parte de lo que son funciones ya condicionantes ya. Entonces vamos a tener aquí lo que es una función que es contar sí y sumar puntos sí, que ya están, ya va a ir ya sumando, digamos, con una condición que yo le voy a agregar. Como estamos viendo aquí en la celda, en la lado izquierdo, ya están puestas las condiciones por las que yo ya voy a ver en esta parte la condición que yo voy a sumar. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer, ahorita voy a contar cuántas palabras verdes hay en la fila color. Es decir, voy a hacer igual contar punto sí. Voy a seleccionar el rango al que voy a ver las veces de repeticiones, un punto y coma, y voy a señalar la condición. Y cierro el paréntesis. Es decir, que yo tengo aquí del color verde, yo tengo 2 veces que se repite el mismo dentro de un rango. Ahora voy a ver qué pasa con el color rojo, cuántas veces se repite. Aquí tenemos 3 veces, ¿ya? Entonces así yo puedo ir haciendo sucesivamente una búsqueda para ver cuántas palabras se repiten en la misma y poder tener un análisis. Y esto puedo hacer, digamos, desgregado para la parte inferior de una tabla o en la parte inicial también, en el caso de ocupar para inventarios o clientes. Ahora yo quisiera ver un valor que me sume de acuerdo a una condición. Yo quiero saber el totalizado de que estamos viendo en la tabla por la condición de color. Entonces vamos a hacer igual, sumar puntos, sí. Entonces voy a seleccionar el rango donde está el color. Voy a seleccionar la condición que aquí va a ser el verde, punto y coma, y voy a seleccionar el total de donde yo quiero ir sumando los valores y cierro un paréntesis, ¿ya? Entonces aquí en este caso dice que si yo
digamos, vendo de un ejemplo de color verde, yo tengo un total de $300. Ahora le voy a poner igual el color rojo. Entonces aquí voy a hacer esto que sería un valor de $1080, ¿ya? Entonces si yo hago una comprobación para tal vez esto me puede ayudar para no estar haciendo que de un color, digamos, esto, más esta casilla y más esta otra casilla que sería los $1080 para no estar buscando. Entonces yo puedo ocupar lo que son mucho este tema de las funciones en cuanto al análisis de una base de datos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Digamos, ahora voy a trabajar con una parte que a veces nosotros nos topamos cuando hacemos un anexo transaccional o a veces queremos hacer un reporte con lo que son los RUGs. Pero comúnmente nosotros nos vamos a ver con una parte de lo que cuando yo quiero digitar un RUG y con esta extensión. Yo voy a poner que tengo un RUG de la costa, un ejemplo que va a ser 099, 089, 467, 001. Pero nos damos cuenta que al rato que yo digito el RUG va a perder el número 0, que a veces esa es la gran pregunta que a veces se la ha hecho. Yo he visto en ciertos casos que lo ponen y le ponen primero aquí en ciertas tablas, le ponen una comilla, de ahí le ponen 0. Y ahí le guardo, que eso es lo que normalmente está. Entonces yo tranquilamente cuando yo voy a llenar una base de datos, yo puedo cambiar el formato de celdas. Entonces vamos a hacer vuelta el mismo ejercicio que le decimos en la parte inicial. Control 1 y le voy a coger el formato de texto. Al rato que cojo el formato de texto, a mí ya me permite digitar los números ya y ya no me va a quitar el 0 de un RUG ya. Entonces eso tenemos que tener claros nosotros para poder digitar información, ¿ya? A ver, aquí serían 4, 6, 8, 10, 12, 13, ¿ya? Entonces, como ustedes se están dando cuenta, ahorita la celda ya está con un formato de texto y yo ya puedo digitar tranquilamente los RUGs en caso que quiera hacer una formulación, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo voy a hacer digamos, una fórmula para poder comprobar si es que un RUG cumple la cantidad de los 13 dígitos o una cédula la cantidad de 10 dígitos para poder ir haciendo una validación. Entonces, yo aquí para poder ocupar dentro de mis tablas, yo voy a ocupar la función largo. Sí, y aquí con el función largo señalo el campo que yo necesito y aquí me va a salir. Es decir, que aquí este número que yo digité tiene 13 dígitos, entonces ha cumplido el cuerpo de el RUG, en este caso, ¿ya? En el caso de la cédula, dice, voy a poner 1387. Aquí tenemos lo que son 10 dígitos en el caso de la cédula. Entonces así podemos ir haciendo sucesivamente nosotros para poder ir viendo. Y si es que yo ya tal vez ya quisiera hacer un cambio, ya puedo ir viendo, digamos, de acuerdo a un análisis de información. Entonces aquí voy a poner un 001 y aquí tengo los 13 dígitos. Entonces yo puedo ir alternando entre una cédula y un RUG, 10 y 13 dígitos. Entonces así de esa manera y puedo ocupar, digamos, ciertas funciones de condición para sumar cuántos RUGs tengo y cuántas cédulas también tengo. Entonces es decir que yo aquí puedo sumar por 13 dígitos y por 10 dígitos aquí, ¿ya? Ahora yo voy a ver una parte también que a mí me parece muy interesante cuando a veces, y bueno, estamos en estos tiempos que estamos subiendo el tema de los décimos. Y a veces queremos digitar, tenemos una base de datos, pero a veces esa base de datos está, digamos, de manera desordenada. Entonces tenemos con minúsculas o con mayúsculas y queremos, digamos, poner un cierto campo para poder actualizar la información. Entonces nosotros vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con una parte de lo que son nombres, con funciones que nos van a ayudar mucho aquí en esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo estoy poniendo los ejemplos que en el caso de mi nombre se encuentra todo con minúsculas, ¿ya? Y hay dos campos más que tengo con mayúsculas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir ahorita? A ver, de este nombre que se encuentra todo con minúsculas, yo le quiero cambiar ahora que se vea todo con mayúsculas, tal como me pide el ministerio. Entonces, voy a ocupar lo que es la función mayúscula, como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, y señalo los caracteres que voy a cambiar. Y pongo un enter. Entonces, aquí ya me he cambiado a mi nombre con letra mayúscula. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Mi nombre, estoy viendo que está con las iniciales en minúscula. Yo quiero que sean las iniciales mayúsculas y el nombre en letras minúsculas en sí. Entonces, yo voy a ocupar la función nom propio.
y señalo la casilla que tengo donde tengo la información y cierro un paréntesis. ¿Ya? Y aquí tengo mi nombre, a veces nosotros lo escribimos con las letras mayúsculas y la parte con minúsculas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Ahora tengo mis nombres aquí con mayúsculas. Quiero cambiar ahora las letras, las iniciales, todo el nombre que se cambie a minúsculas. Entonces voy a ocupar la función minús. Abro un paréntesis, señalo el nombre y me ha cambiado todo a minúsculas. Ahora igual también puedo hacer como hicimos en la anterior, que se cambie todo con la letra inicial mayúscula y las demás con letras minúsculas. Entonces aquí voy a ocupar desde un nombre que está con letras mayúsculas, la función nom propio. Y señalo el nombre. ¿Ya? Entonces así, si hacemos este ejercicio, podemos cambiar los nombres de acuerdo a un rango específico que yo tenga y tranquilamente yo puedo ir arrastrando esta función para poder que me pueda hacer un cambio en lo que son los nombres y apellidos que tengamos, si es que no tenemos con un formato numérico. ¿Por qué es esto? Porque a veces a mí me tocaría, si yo tengo un nombre, me toca estar digitando todo lo que yo tengo y ahí pierdo bastante tiempo en este caso. Entonces, para mí es bastante fundamental conocer estas 4 funciones que estamos viendo ahorita en cuanto a lo que son nombres y en las partes en las que hemos visto también, que son funciones que nos van a ayudar también en cuanto a lo que son fechas y en la parte numérica también. ¿Ahí termina alguna acotación, Marlon? Sí, para las personas que están preguntando, Ana, sí, este live queda grabado y también se va a retransmitir como es por YouTube, para que quede aquí también, para que puedan repetir. Juan Carlos, ¿algo más? Ya. Voy a hacer ahorita una parte de la tabla del impuesto a la renta. Sí, vamos, lo que le interesa normalmente a los contadores. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos una tabla de impuesto a la renta que es la que estamos haciendo el cálculo. Bueno, aquí el modelo que voy a hacer el ejemplo es para el año 2022 con el aumento que tenemos, digamos, del 37%, que es el cambio que nosotros hemos visto de acuerdo a la LODE, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir ahorita? Como no siempre nosotros comenzamos con un ingreso, un egreso y vamos a tener una base imponible, ¿ya? Pero ¿qué es lo que comúnmente se lo realiza? Cuando yo quiero encontrar la fracción básica, yo siempre voy y me ubico donde está y de ahí resto yo resto para encontrar lo que es la fracción excedente. Después voy a ubicar lo que es la fracción básica y voy, digamos, digitando como lo que estoy haciendo en este momento. Cuando yo a veces podría, digamos, dinamizar esta parte también para poder hacer mis cálculos, ¿ya? Entonces yo voy a decir ahorita que voy a dejar la fórmula, voy a aplicar una fórmula ahorita que va a ser igual buscar B, que es esta parte que estamos viendo en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a esta parte de la fórmula? ¿Ya? Nosotros para poder construir la parte de la fórmula de buscar B, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que vamos a necesitar. Primero, ¿qué es lo que me dice la fórmula de buscar B? Que primero vamos a poner nosotros el valor buscado. ¿Ya? El valor buscado. En este caso vamos a poner dentro de un rango específico. Aquí va a ser la tabla de impuesto a la renta. ¿Ya? Y en este caso que nosotros estamos viendo el impuesto a la renta, vamos a ubicar el valor que nosotros estamos buscando en la columna que nosotros necesitamos. En la parte superior que están viendo de la tabla, ustedes ven que está digitado el número 1, 2, 3, 4. Estos son los IDs, identificadores para poder buscar dentro de una tabla. Ya. Entonces, al rato cuando yo comience a construir la fórmula, ustedes van a ver los datos que voy a ir sacando de cada columna. Es por este dato, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ya. Entonces, estamos viendo la tabla de impuesto a la renta y la condición donde está la tabla. La condición donde está el valor numérico o un valor de texto que yo quiera sacar de una tabla, ¿ya? Y en la parte final, yo tengo que decirle a la fórmula si es que quiero que me busque una condición verdadero o una condición falsa. Entonces, en este caso, yo para poner, digamos, puedo poner el valor verdadero o puedo poner el valor 1, que va a ser la coincidencia verdadera. Y puedo poner 0 para que sea una coincidencia falsa. Es decir, que cuando yo ponga 0 o reconozca falso, me va a dar un valor que sea aproximado en sí y me va a salir como un error. Entonces, yo tengo para que en este caso, la tabla, como tiene aquí un valor muy diferente a lo que es la tabla de la fracción básica, yo tengo que poner aquí, en este caso, 1.
y cierro el paréntesis, ¿ya? Bueno, vamos a construir ahorita esta fórmula, ¿ya? Entonces digo, igual, buscar B, abro el paréntesis, digo, que voy a buscar la base imponible, punto y coma, voy a señalar el rango, desde donde está la fracción básica hasta el final del 37%, ¿ya? Voy a poner punto y coma. ¿Dónde está el valor que yo estoy buscando ahorita? Que va a ser la fracción básica, está en la columna número 1. Y quiero que sea una condición verdadera, igual voy a poner 1 y cierro la fórmula, ¿ya? Entonces aquí me dice que está en el monto de $100,000, ¿ya? Entonces en este caso voy a restar lo que es la base imponible menos la fracción básica, ¿ya? Ahora yo voy a poner el impuesto a la fracción básica en este caso. Igual voy a construir la misma fórmula. En cada una voy a hacer, no voy a hacer un copy, la voy a construir para poderla ver. Buscar B, voy a buscar los 147,000, vuelta en la misma tabla. Punto y coma. ¿Y dónde está? Está en la columna número 3. Punto y coma 1 y cierro el paréntesis y he encontrado el impuesto a la fracción básica. Ahora voy a encontrar el porcentaje del impuesto sobre la fracción excedente. Igual buscar B, abro un paréntesis, escojo el valor buscado, me ubico en la tabla, punto y coma, ahora este valor que estamos buscando está en la columna número 4, punto y coma, condición verdadera, 1 y cierro. Y hemos encontrado aquí el 37%, ¿ya? Entonces este valor lo voy a multiplicar por la fracción excedente. Listo. Entonces aquí en el impuesto a la renta yo voy a sumar, sería la fracción excedente más el impuesto sobre la fracción excedente, ¿ya? Entonces en este caso yo tengo el valor de 40,768,90. Entonces yo cuando, digamos, tenga mis cambios de acuerdo al tipo de contribuyente que yo puedo hacer, entonces yo ya puedo poner, digamos, si un contribuyente tiene $25,000 de ingresos, entonces automáticamente ya me va a cambiar y me va a ubicar en el rango que yo necesito ya. Digamos que aquí tengo una persona que ha ganado solo $9,000. Tiene que salirme el valor cero, que no calcule impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces yo le veo que es de bastante ayuda para poder, digamos, crear nuestras propias tablas para tener un esquema ordenado de impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la información que, digamos, yo necesito también para poder hacer una condicionante, que es lo que estamos ahorita haciendo, digamos, en la proyección de lo que es impuesto a la renta y lo que estamos presentando en el mes de marzo. Entonces, al rato nosotros podemos construir mediante buscar B, digamos, yo puedo poner, digamos, un ejemplo, la condición que sea el año 2021, la condición del año 2020. Entonces, la tabla va a ir buscando en diferentes tablas, cuando ya se desarrolla más con, digamos, con una función sí, lo que nosotros conocemos como funciones anidadas. Entonces, eso tenemos que tener claro. Entonces, aquí en la presente que estamos viendo, es una parte introductoria de lo que se puede ocupar la función buscar B, que a mí me parece muy interesante en la parte contable para poder buscar y crear una tabla condicionante con lo que nosotros tal vez queramos mirar. Entonces yo como consultor ya no tengo que estar tal vez, digo un ejemplo como emprendedor, digitando las casillas para poder saber el impuesto a la renta, cuando yo puedo construir una fórmula, la misma que me haga mi trabajo ya, para tal vez no tener equivocaciones. Entonces aquí como un último ejemplo, yo le voy a poner que es $50,000 y es decir que yo tendría que pagar un impuesto a la renta de 5,791,90. ¿Qué le ha parecido, Mar? Esta es una tabla muy interesante. Yo conocía otra fórmula, pero esta fórmula que está aquí es un poquito más fácil, en la cual le permite al emprendedor contable o contador realizar o también a recursos humanos realizar las respectivas proyecciones de impuestos de renta. Recordemos que ahorita en estos momentos han existido bastantes variaciones con respecto al crédito tributario de gastos personales. De esta forma ya pueden realizar, ya pueden por lo menos adaptar la fórmula para que ustedes puedan hacer el cálculo del impuesto a la renta y tener la respectiva proyección. Sí. Bueno, entonces nosotros no debemos de olvidarnos en esta parte que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, vamos a ver después de lo que es del impuesto de los atajos? Que a mí me parece muy interesante ver esta parte aquí. Cuando a veces nosotros trabajamos con el teclado,
yo voy a enseñar 9 funciones que nos van a nos van a ayudar mucho aquí en cuanto a lo que nosotros realizamos. A veces cuando yo quiero ocultar, digamos, vamos a ir con con el primer atajo. Yo quiero ocultar una fila, entonces lo que nosotros comúnmente hacemos, señalamos la columna, damos un clic derecho, de ahí ponemos ocultar la fila o eliminar la fila para poder hacer este caso, ¿ya? A veces cuando yo puedo trabajar con el teclado, digamos, de la PC normal, con el teclado numérico, yo puedo hacer lo siguiente. Para señalar una fila, que es lo que vamos a ver en la parte, en el literal 7 y 8, ¿ya? Entonces, si yo quiero señalar una fila, yo voy a prestar Shift y la barra espaciadora. Y se me va a señalar toda la fila. Yo voy a poner Control 9 para ocultar las filas seleccionadas. Y se han ocultado en sí. No está eliminado, solo podemos trabajar de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, digamos, yo estoy trabajando con el teclado de esta manera? Yo quiero deshacer un cambio que yo hice. Aplasto Control Z y vuelvo a lo que yo estaba haciendo, ¿ya? Ahora, yo quiero hacer de este cambio, yo quiero hacer quiero ocultar una columna. Entonces, ahora para señalar una columna es Control y la barra espaciadora que estamos viendo aquí en el momento. Y ahí señalo yo de una manera esquematizada. Entonces, vamos a ocupar Shift, barra espaciadora para una fila y Control, barra espaciadora para lo que es una columna. Entonces, yo aquí puedo poner, digamos, ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí en este caso? Ahora yo quiero manejarme por lo que es insertar o eliminar filas y columnas, ¿ya? Entonces, ahora cuando yo ya señalo, digamos, ya se mi atajo, ahora yo quiero insertar una fila, pongo Control más y voy a ir ingresando sucesivamente. Y si quiero ahora eliminar filas, es al inverso, Control menos y voy quitando de acuerdo a lo que yo necesito. Ahora yo, digamos, yo quiero insertar 3 filas más de entrada. Señalo las 3 filas, barra espaciadora y control más, e ingresado 6 filas repetitivas de esta manera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera hacer ahora? Ahora voy a insertar una columna, quiero insertar dentro de estos dos campos que tengo aquí. Entonces voy a señalar control barra espaciadora y pongo control más, inserto una columna. Otro control más, otra columna más. Entonces aquí digo, ya no quiero una columna, pongo control menos y aquí puedo poner el, el número que yo necesito. Aquí digamos que sea, digamos, de una dirección. Entonces, si ustedes tienen claro esta parte para poder manejar lo que son los atajos, va a ser muy interesante para poder tener claro lo que nosotros necesitamos hacer para poder manipular una base de datos y poder depurar antes de tal vez entrar a lo que es una tabla dinámica también. Ya. Y aquí, como estamos viendo aquí, ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que quisiera hacer? Yo voy a poner aquí, voy a aumentar esta tabla, le voy a aumentar 2 nombres y 2 apellidos. ¿Qué es lo que les voy a hacer un ejemplo ahorita con lo que nosotros nos estamos topando ahorita al momento del Ministerio de Trabajo para llenar, digamos, el formulario del 14º. Cómo digamos, separar los nombres que nosotros tenemos ahorita, porque cuando nosotros nos bajamos del IES, nos bajamos una base de datos para poder hacer el análisis del mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el casillero del 14º nosotros tenemos los nombres y apellidos de manera unida. Ahora yo quiero separar para lo que me dice el formulario. Yo en este caso voy a ingresar 2 columnas aquí. Entonces yo voy a poner que aquí la primera columna va a ser de apellidos y la otra va a ser de nombres, ¿ya? Entonces, en este caso digo, de apellidos. Ahora voy a hacer una separación. Lo que vamos a ver ahorita en el Office de 365 está como ya prevalidado ya. Esto viene desde lo que es el Office 2016, que yo lo he podido validar, que es una gran ayuda tal vez, pero a veces no se lo conoce, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a ver. Entonces, yo para poder hacer un separamiento de nombres, yo solo voy a digitar, digamos, los apellidos de la persona y dejo hasta ahí y pongo un Enter. Ahora me voy a ir a la parte inferior y ahora yo voy a poner aquí solo la primera letra y claramente ustedes están viendo que ahorita se hizo como un color plomo de los apellidos y en la parte inferior está como un sombreado ya. Entonces es decir que ya se sacó los campos que yo necesito sacar de manera predefinida ya. Y pongo un Enter. Y aquí ya he sacado los dos apellidos. Ahora voy a hacer acá en el lado de nombres. Jaime Enrique, ¿ya? Y aquí igual, digito la primera letra y el Excel ya me va a ser el mismo caso que nosotros vimos hace un momento.
En este caso, no me va a estar haciendo una condicionante. ¿Por qué? Porque en la parte del primer nombre tiene dos espacios, entonces no me va a reconocer, tendría que sacar solo uno nomás en este caso, ¿ya? Entonces aquí yo voy a sacar la palabra nombre Jaime. No me cogió. Nombre. Está rebelde el Excel. Sí, así le veo que está ahí, no me salió como lo que tenía pensado. Pero bueno, pero en la parte, en la gráfica que estamos viendo, sí, no me cogió. Tendría que ser igual separar en el mismo tiempo. Ya voy a abrir una base de datos para hacer el ejercicio un poco más amplio. Ya, está bien. Ujú. Antes de comenzar con esa parte de aquí, eh, Ya. Me pasé ahorita a una base de datos, es como la que tenemos bajado del IES. Apellidos, nombres. Entonces aquí voy a poner apellidos y nombres. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner el apellido de esta persona. ¿Ya? Y ahí se me sombreó todo el apellido. Se llenó. Ahora voy a hacer el mismo caso en los nombres. Sombreado los nombres y he separado para el formulario del 14º, digamos, y sin una función, solo con algo predefinido que tiene el Excel, ¿ya? Pero no quiere decir que porque esto copia a otra base se me va a borrar. Esto ya queda así de esta manera. Es una ayuda que ahora nos ha dado el Office 2019 o desde el 2016 que ya tenemos este análisis para poder copiar. Entonces a mí me parece bastante interesante para llenar el 14º ya. ¿Qué le parece, Marlo? pregunta, ¿funciona con todos o no? Porque esa función no va a funcionar a mí. Sí, pues digo, a mí me ha funcionado bastante bien, pero en la parte de Office 365. Ya. Tengo que actualizar entonces. Ujú, sí, entonces, pero solo digitamos, digamos, primero tenemos que digitar, digamos, ahora voy a hacer un ejemplo de sacar, digamos, el primer apellido, el segundo apellido, igual el primer nombre. Entonces digo, ahora voy a sacar de aquí, voy a eliminar esto, ¿ya? Entonces digo, voy a poner el primero, y ahí se sombreó el primer apellido. Ahora voy con el segundo. Entonces, a mí me parece, digamos, de una ayuda bastante fundamental saber esta parte, con lo que es sombreado de filtros. Y he separado de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo quisiera unir ahora hagamos a la inversa. Yo quisiera unir esta información para poder tener una base. Digamos que mi sistema contable me baja así de esta manera por columnas. Ahora yo quiero decir, ¿saben qué? Quiero poner en una columna lo que son los apellidos y en otra columna lo que son los nombres. ¿Ya? Pues aquí le voy a poner apellido y nombres. Entonces aquí voy a ocupar una función que se llama concatenar, igual concatenar. Abro un paréntesis, digo, quiero que me tome el primer apellido y me ponga un espacio. Voy a poner punto y coma, abro comillas, doy un espacio, cierro las comillas, doy otra vez punto y coma y voy a señalar el siguiente apellido. Cierro paréntesis. Y aquí ya tengo unido los dos apellidos. Ahora aquí voy a unir los nombres, igual, concatenar, abro el paréntesis, señalo el primer nombre, para unir un cierto campo siempre voy a ocupar, de acuerdo, esto sirve de acuerdo a la configuración regional, puede ser con punto y coma o con coma. Abro una comilla, un espacio, cierro la comilla, otro punto y coma y señalo el siguiente nombre. ¿Ya? Y aquí he unido lo que son los dos nombres y los dos apellidos. Entonces yo puedo tranquilamente señalar hasta cierto campo que yo necesito y hago un relleno y hago solo un ejemplo, un control J y ya tengo rellena la fórmula ya.
Entonces, a mí me parece bastante interesante poder ocupar, digamos, lo que es concatenar y lo que son los sombreados para poder sacar los nombres y apellidos, que es lo que hemos visto para el tema del Ministerio de Trabajo. Sí, esto es poquito a poquito ya pueden ir trabajando. Aquellas personas que están trabajando con los décimos pueden de tal forma ayudarse con las respectivas bases de datos. Excel le Sí. facilita la vida a todo contador. Ujú. Ya. Bueno, después de este capítulo vamos a ver lo que, digamos, yo tengo aquí, voy a hacer una introducción por el efecto de tiempo a lo que es el tema de lo que nos puede ayudar una tabla dinámica, que nos puede ayudar a minimizar nuestro tiempo de análisis de las mismas. Yo tengo aquí un presente ejemplo que lo he hecho del año 2021 y año 2022. Entonces, ¿qué es lo que quisiera hacer yo? Un resumen de lo que yo tengo en mi formación contable, tal vez para hacer mis declaraciones, como para hacer la parte de mis registros de mis ventas o compras, o para poder analizar una información de acuerdo a un tipo de gasto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir aquí? ¿Cómo es lo que nosotros tal vez haríamos esta parte? Si es que, digamos, nos piden a nosotros un informe, ¿saben qué? Quiero ver cuánto tengo gastado por un ejemplo, por cada rubro, por suministros, atenciones sociales, gastos de viaje, un gasto de administración. Entonces, esto es digamos, un trabajo. Si es que nos ponemos a trabajar con subtotales, primero tenemos que mandar a ordenar la base de datos y hacer formulaciones, cuando tal vez las tablas dinámicas nos pueden ayudar de una manera más esquematizada para poder resumir esta información, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que con las tablas dinámicas nosotros debemos recordar que las mismas también cuentan con condiciones también. Y la primera condición para hacer una tabla dinámica es que la información se encuentre ordenada y rotulada de acuerdo a los encabezados. Es decir, que cuando yo tenga aquí, digamos, un ejemplo de la parte de fecha, tipo de documento, factura, nombre y tipo de gasto, yo tengo que tener todos los casilleros, tengo que tener llenos para que me funcione una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque si tengo un campo vacío, no me va a permitir hacer la misma, ¿ya? Entonces, en este caso, ya. Ahora, nosotros para poder encontrar el tema este de los iconos de tablas dinámicas, me voy a ir a la parte del menú y voy a poner insertar. En ciertos, digamos, en los Excel vamos a encontrar como tabla dinámica, otro vamos a encontrar como el icono de Power Pivot, ¿ya? Entonces yo me pongo aquí en tabla dinámica y yo puedo crear la tabla dinámica que esté debajo del libro que estoy haciendo, o se puede crear un nuevo libro que sería una nueva hoja, ¿ya? Entonces pongo aceptar. Entonces aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? El comando requiere al menos 2 filas de datos. Entonces ahí es cuando yo tengo que señalar todo el rango que yo voy a analizar, ¿ya? Entonces ahí sí pongo insertar tabla dinámica y pongo aceptar. Entonces, qué es lo que me ha hecho el Excel ahorita? No es que me llevó tal vez a un resumen, digamos, de manera automática. Aquí va a ir la parte donde yo voy a ordenar la información. Es como hacer como un rompecabezas las tablas dinámicas en sí, para poder ir analizando y resumiendo información de la misma. Pero, ¿qué es lo que yo le voy a decir aquí a las tablas dinámicas? ¿Ya? Como ustedes están viendo en la parte derecha, se ha activado una pantalla que dice campos de tabla dinámica. Entonces aquí yo puedo los mismos hacer, digamos, por un tipo de los campos que tengo de encabezado. Yo voy a ir arrastrando a la parte inferior donde se encuentran los campos de filtros, columnas, filas y los valores que yo necesito resumir. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que yo aquí primero tengo que tener la idea trazada en mi mente de cómo es lo que quiero el reporte yo resumido de lo que vamos a presentar nosotros, ¿ya? Entonces yo digo aquí, a ver, voy a hacer un resumen de un PG analizado, o puedo poner ventas por sector, o ventas por sucursales, o por tipo de vendedores. Entonces yo digo aquí yo voy a trabajar, quiero que por filas me aparezca el tipo de gasto. Entonces aquí estamos viendo que ha hecho un resumen el mismo ya. Ahora yo quiero ver a qué persona compré. Voy a poner el nombre debajo de tipo de gasto. Entonces ahí ya me fue agrupando ya. Y ahora yo digo, yo quiero que me vaya sumando por la tarifa, primero por la tarifa 12% y la tarifa base 0%. Entonces me ha hecho una sumatoria en el lado derecho de la misma, como un resumen. Pero ¿qué es lo que yo quiero decir al Excel? No me agrada mucho ver esta parte, digamos, de ver que está como información bastante bastante distorsionada. Solo quiero ver solo a nivel de totales nomás de lo que está pasando. Entonces yo tranquilamente puedo quitar vuelta los casilleros que tengo que tal vez no los necesito.
Y tal vez yo quisiera, digamos, ver cuántas facturas compré, digamos, a cada proveedor para que me dé el resumido de cada tipo de gasto. Entonces puedo volver a arrastrar el mismo valor a la base de valores. Y sí, y como nos estamos viendo aquí, el valor se repite otra vez, pero yo quisiera decir que cuántos comprobantes me recuente cuántos tiene cada proveedor. Entonces yo aquí solo doy un clic en la parte de la parte de valores, en la flecha que está inversa y le voy a poner configuración de campo de valor. Y aquí le voy a poner solo la opción de recuento. ¿Ya? Entonces aquí me va a decir que tengo dos comprobantes en el caso de administración. Pero ¿qué es lo que yo quisiera ver ahora en cuanto a la tabla? Ya una parte ya resumida ya. Entonces dicen, no quiero ver esta manera, solo quiero ver ahora quiero ver todos los proveedores que yo he comprado. Entonces yo solo le quito vuelta y se va a ordenar de una manera diferente. ¿Ya? Entonces lo que yo voy haciendo es incluyendo las agrupaciones que yo necesito para poder ir estableciendo el esquema de presentación. Entonces vuelta, yo voy a volver el, el tipo de gasto, le voy a poner encima de nombre, pero ahora yo quisiera que también me separe ahora por tipo de documento, si es que es una factura o un, entonces aquí me va a ir resumiendo, pero nos damos cuenta que aquí ya me están dando como un valor en resumido, pero no está entendible. Entonces yo voy a cambiar ahora el formato de la tabla dinámica para poder hacer un análisis de la misma. Entonces en la parte superior derecha nosotros nos vamos a encontrar con un botón que nos dice diseño. En el diseño yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escoger, digamos, cómo quiero un diseño predefinido que yo quiero darle a mi tabla dinámica, ¿ya? Puedo cambiar o puedo alternar para no estar tal vez coloreando por filas, sino que esto ya me va a ayudar para el cambio de información, ¿ya? Dentro de la misma hora yo quiero decir que esta información no la quiero ver de esta manera. Quisiera que me dé un valor más agregado a lo que yo quiero hacer. Entonces yo me voy a la parte que es diseño y voy a poner lo que es el diseño de informe. No quiero digamos, ampliado, entonces yo quiero que sea de una manera tabular. Entonces, el mismo, como ustedes vieron, se hizo un ordenamiento, digamos, de manera horizontal para resumir la misma. Y voy a quitar lo que son los subtotales y lo que son la parte de totales. Entonces, ustedes están viendo que aquí el tipo de gasto de administración contempla estos proveedores y me han emitido facturas y tengo digamos, las bases que están y el tipo, digamos, pues si es que es una multitud de una base de datos, aquí me van a salir diversificado lo que son los números de facturas que yo he recibido, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera hacer, digamos, de acuerdo a la tabla dinámica? Quisiera hacer que esta trabaje, ya no quisiera verle que trabaje por un filtro. Digamos que yo ponga por aquí administración. Yo le puedo dar un valor agregado a la misma para poder ir trabajando, digamos, con unos botones, que nosotros lo que vamos a ver ahorita, eso se llama lo que es segmentación de datos, ¿ya? Entonces, en la parte señalo la tabla dinámica, me voy al botón de analizar tabla dinámica y aquí voy a poner insertar segmentación de datos. Entonces, ahora yo, ¿cómo quiero que esto se mueva? Por el tipo de gasto. Entonces, aquí estamos viendo aquí que se hizo un cuadro con los ciertos rubros que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que quiere decir, digamos, lo que es el botón de segmentación? Que esto nos pueden ayudar a hacer, digamos, lo que son los dashboards. Entonces, con, digamos, fuentes, digamos, de información, las mismas que al rato que se mueva un botón, se van a analizar la información de la misma. Entonces, yo quiero ver aquí, por lo que he hecho ahorita, yo quiero ver qué es lo que pasa en la administración sin ocupar filtros de una manera un poco más presentable. Entonces esto nos va a ayudar y y también nos va a cambiar también el tiempo que nosotros necesitamos o empleamos en el análisis de una información o lo que es, digamos, el análisis de tipo de gasto de un PG o un resumen de ingresos y egresos, lo que ocupan las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, a mí en esta parte, digamos, que estamos viendo aquí de las tablas dinámicas también podemos ocupar, digamos, de una tabla que yo, digamos, la haya construido de un sistema contable y la misma información me baja del sistema. Y a veces hay sistemas que a veces no reconocen, digamos, ciertos campos, pero yo también puedo crear la información de la misma también. Es decir, que digamos que yo tengo una información que es toda una columna con la tarifa 12%, pero yo tendría que ir a una tabla, copiar una fórmula y digitarla de manera vertical para poderla hacer. Pero también en las tablas dinámicas también yo puedo hacer, digamos, la parte de incluir una fórmula. Para hacer eso, nosotros vamos a ver lo que ahorita se llama campos calculados. Entonces yo me voy a ir a tabla dinámica, voy a poner a cálculos y
campos y el campo calculado, ¿ya? Entonces, a este valor yo voy a decir que la columna de base por ciento le voy a insertar como un campo. Y esto que me multiplique por el 12%, ¿ya? Y le pongo a aceptar. Vamos a ver una columna nosotros. Insertar campo por 12%. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos viendo que se ha ingresado en el lado derecho un campo. Entonces si yo abro toda la base, yo ya voy a encontrar la misma también ya para poder ver. Entonces aquí en cada cambio que yo haga, ya estamos viendo aquí. Entonces a este cambio yo lo voy a, no quiero que se vea que diga, digamos, en la tabla dinámica, suma de campo 1. Yo tranquilamente le puedo poner IVA y ya me deja predefinido. Pero en este caso, por lo que viene de un campo calculado, no me lo permite mover. Ya, entonces aquí voy a poner lo que es el impuesto, porque tengo como un campo repetido. Impuesto 12% y ya, ahí está. Entonces me ha permitido cambiar de acuerdo a un campo que no se repita en la misma tabla, ¿ya? Entonces nosotros, digamos, podemos tener así, digamos, un análisis de información un poco más agregado a la misma. Ahora yo quiero hacer, voy a agregar otro campo calculado que me sume el IVA más la suma del 12%. Cálculos, campo calculado, y voy a hacer la base 12%, insertar campo, más el campo que yo le hice ahorita, que sería el campo 1, insertar campo. Entonces ahí me va a sumar los dos campos. Y como estamos viendo al momento, entonces ahí tengo la base 12 más el IVA y la suma totalizada. Entonces a mí me parece bastante interesante tal vez poder conocer esta parte de lo que son las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a resumir información de manera global en sí de lo que nosotros necesitamos también. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Digamos, yo ya le vi a la tabla que ya está construida de esta manera. Ahora yo quisiera hacer, digamos, ahora como una escala por tipo de gasto, ahora de manera horizontal. Me voy a trasladar a la base de datos otra vez. Voy a sacar otra tabla dinámica y voy a hacer lo siguiente. Como estamos viendo al momento, yo tengo en mis iconos, digo, para poder, ahora quiero ver el tipo de gasto de manera horizontal. En las columnas, ahora quiero ver qué persona compró. Y voy a poner aquí en filas. Y quiero ver el monto que cada uno compró. Entonces puedo ver un ejemplo para un presupuesto, el total. Y voy a poner los valores, ¿ya? Entonces aquí nosotros ya podemos tener, digamos, un resumen, digamos, de manera escalonada de lo que nosotros podemos ver para poder tener un análisis de el gasto que ha venido trayendo. Y igual vamos a tener también un totalizado. Entonces, esto de la parte de las tablas dinámicas es una, digamos, como dije hace un momento, es una parte de mucha ayuda también para poder resumir tal vez nuestro trabajo como en segundos, sin necesidad tal vez de acudir a muchas fórmulas o tal vez de ocupar subtotales, agrupar datos y otras funciones que se las conoce en el medio, ¿ya? Entonces, con la presente información, ya nos queda a nosotros solo la didáctica que vayamos a aplicar y los campos como los quisiera mover o analizar. Entonces, les invito a que lo analicen de esta manera y hagan la práctica de esta parte con una base de datos y se muevan aquí en el navegador de los campos de tabla para poder ir conociendo lo que va haciendo cada tabla dinámica. Entonces, porque yo también puedo aplicar lo que son filtros, puedo moverme por lo que son tipos de gastos, por porcentajes, sacar filas, recuentos, puedo sacar promedios, funciones estadísticas. En lo que es tablas dinámicas es una ayuda bastante poderosa las mismas también para lo que es contabilidad. ¿Alguna acotación, Marlon? Juan Carlos, me están pidiendo dos favores y yo creo que eso amerita otro like con respecto a esta situación. ¿Qué ocurre con el reporte que sale del Servicio de Rentas Internas? Ya, el reporte, ¿cómo se lo puede extraer a Excel de una forma que se pueda analizar? Ya que sale con un formato diferente y ese formato diferente no permite, o sea, no permite ser analizado. ¿Tienes algún conocimiento sobre eso para armar otro Facebook Live sobre esa parte o si tienes Hagámosle un nuevo libro. A ver, vamos a hacer un libro en blanco. Ya. ¿Se está compartiendo? Sí, pero el libro no. Ya. Ahí estamos, ¿ya?
¿Qué es lo que yo, bueno, yo suelo hacer en este caso, digamos, de subir el TXT que se baja del SRI, que es lo que creo que es la pregunta, ¿ya? Entonces yo me voy a ir, yo tengo descargado un archivo aquí del SRI, ¿ya? Entonces este es el que nosotros lo conocemos, Anoten. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, bueno, para el caso del presente informe, que recordemos que no, el mismo solo está bajando solo con una cantidad que es el total, no nos desglosa el IVA, eso tenemos que tener, digamos, mucho cuidado, igual nos toca estar viendo dentro de la página para ver si es que lleva o no lleva IVA, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tengo yo? Para poder copiar el del SRI, lo que yo hago es señalo todo el rango y le pongo control 1 y le pongo que aparezca como texto toda la hoja, ¿ya? Y me voy al archivo al que yo abrí del blog de notas y selecciono todo. Y pego ahí. Entonces, el rato que yo hago esto, ya no se me va, digamos, a desagregar, digamos, la parte de la información que yo tengo. Entonces, a mí me parece, digamos, de bastante utilidad y ayuda poder hacer esta parte. Entonces, ahí ya no me va a aparecer, digamos, la información incompleta. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la información y la quiero subir del Excel, ahí me va a salir, digamos, pero como vimos en la parte inicial, con los campos que están faltantes de la misma. Pero ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a abrir otro nuevo libro y voy a copiar la información. Control C. Ah, no, esto está con un error. Control C y la voy a pegar en un libro Excel. Entonces, si no cambio texto, al rato que yo haga así, ahí me va a aparecer estos errores de digamos, que no me reconoce Ruby o los dígitos, los 49 dígitos. Entonces, por eso es bueno cambiar la tabla a formato texto para poder pegar la información y ahí se puede analizar la misma. Que a mí me parece, digamos, más versátil para poder copiar y tal vez para poder extraer información para poder comparar de acuerdo a nuestros libros. ¿Y algo adicional a eso? Ahí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? A veces nosotros nos encontramos con que de estos archivos nosotros queremos ingresar para nuestras devoluciones de impuesto a la renta, que es lo que nosotros vemos en la parte de retenciones y agregamos los campos. Recordemos que en la parte de devoluciones nos van a pedir, digamos, ciertos campos para poder extraer la misma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los campos que a veces nos piden los formatos del servicio de rentas internas? Nos dice el establecimiento, el punto de emisión y la factura o número de comprobantes de retención. Entonces yo tengo dentro de este archivo, yo lo tengo de esta manera, digitado, pero a veces, ¿qué es lo que bueno, podemos ocupar una función para separar, digamos, a manera global, pero podemos, digamos, tener un conocimiento más técnico en esta parte. Entonces yo voy a decir que a estas casillas que yo voy a trabajar con una fórmula, como la hoja se encuentra de una manera de texto, yo le voy a cambiar a un formato general las columnas donde yo voy a diseñar las fórmulas, ¿ya? Y aquí está cambiado. Entonces ahora digo, yo voy a sacar el establecimiento de este número que he bajado ahorita. Entonces yo voy a ocupar aquí lo que es la función izquierda, abro un paréntesis y señalo los 3 primeros dígitos que yo voy a sacar de la misma. Y he sacado el 139. Ahora quiero sacar el punto de emisión, que serían los 115. Voy a ocupar igual, en este caso ya voy a ocupar otra función que se llama extrae. Señalo el número de factura, punto y coma, y voy a sacar desde la posición número. Aquí hablamos de una posición, porque ya no puedo ocupar tal vez una función de derecha o izquierda para poder extraer ciertos números de campos. Y quiero sacar 3 campos de la misma. Entonces aquí me ha sacado el 115. Ahora quiero sacar el número de la factura. Entonces voy a ocupar aquí lo que es igual, derecha. Y voy a sacar los 9 dígitos de la fórmula, de la factura. Y esto tranquilamente por arrastrar y ya tengo lleno el formato del SRI.
Entonces nosotros tenemos que, digamos, recordar que para poder extraer información, vamos a, de una base de datos, puedo ocupar lo que es izquierda, extrae y derecha, y también también lo que hay funciones, también lo que es para bases de datos también. Listo. Creo que eso sí, sí ha contestado las dudas de Claudio y de Ceci. No se olviden, este programa va a ser luego transmitido por YouTube para que ustedes, Tributarios de Ecuador, por Marlon Yucha, para que ustedes puedan con tranquilidad hacer un repaso de las fórmulas. ¿Sí? Juan Carlos. Bueno, de mi parte agradezco mucho por la invitación y bueno, con todo de mi parte, muchas gracias, Mar. No olvidar que para el día 19 de marzo vamos a estar aquí en Guayaquil con Juan Carlos sobre cierre fiscal. ¿Sí? Bendiciones y nos vemos próximamente. Muchas gracias.